Hoy tengo el gusto de tener aquí en el estudio al doctor Pedro Flores. Usted lo debe reconocer, nos ha hablado de la IgM, la IgG, en varias oportunidades. Ha estado trabajando intensamente en el Beni, haciendo una labor titánica. Es experto en salud pública. Lo tenemos aquí para conversar, saludarlo, conocerlo personalmente. Doctor, qué lindo tenerlo aquí con nosotros. Muy buenas noches, el gusto es mío. El agradecido soy yo, en realidad, agradecido a Dios como siempre, porque Él es el que nos ha guiado, el que nos ayuda, el que nos da la mano, el que nos ilumina y sobre todo nos da esa vocación de servicio, de ayudar a la gente que más necesita, ¿no? Eso es lo lindo, ¿no? Tenerse ese amor al prójimo para poder ayudar. Usted en el momento más terrible del Beni ha estado allá con todo su equipo. ¿Cuántos médicos fueron? Fuimos 5 médicos. 5 médicos. 5 médicos y una estadística que es la que lleva todos los datos de lo que hacíamos, cómo trabajábamos allá. Y al final nos quedábamos 4, porque uno se tuvo que venir a las 2 semanas, porque era un viaje, un voluntariado de 2 semanas, sí, inicialmente, y al final nos quedamos 111 días y creo que hemos rebasado además los 111 días porque seguimos atendiendo, seguimos tratando, sigue funcionando el grupo, no con esa intensidad de antes, pero lo seguimos haciendo. Bueno, ha estado entonces más de 3 meses en el Beni, se ha contagiado del COVID-19 en el Beni, lo ha pasado allá mientras estaba atendiendo. ¿Qué me cuenta después de haber sanado, después de haber pasado todo este tiempo? Porque la última vez que hemos conversado justamente con el tema de la inmunidad y de los anticuerpos, te decía, ya estamos entrando al 4.º mes. ¿Y hasta cuánto? ¿5, 6? Entrando al 5.º mes de la inmunidad, manteniendo la inmunidad sin tener recaídas, sin tener ningún problema. En realidad nosotros nos contagiamos el 6 de junio, me acuerdo que era el día del maestro. 6 de junio. ¿No? Y el día 8 comencé a presentar la sintomatología como tal, teniendo la anosmia, ¿no? Que fue algo casual, cuando estábamos haciendo un procedimiento. Y digamos que al inicio fue un poco frustrante y traumante el hecho de tratar de pelearme con todo el mundo para irnos allá, ¿no? Que al final definirnos irnos un viernes 29 de mayo para ayudar a la gente, para colaborar a esa gente, ¿no? Y porque primero la desesperación viene de alguien de Trinidad, que era la doctora Carla Gómez, que me pidió que ayudara a sus amigas, a sus compañeros de curso y a sus familiares. Todo era por teléfono, y le estoy hablando eso desde abril. Es más, mi cumpleaños yo lo pasé atendiendo el 16 de abril por teléfono, ¿no? Entonces, llegado el momento, la desesperación de ver al paciente por videoconferencia, y uno de los pacientes, un ingeniero, Aguilera, fue el que comenzó a hacer hipoxia. Y yo venía del curso de Argentina de medicina aeronáutica y me llamaba la atención cómo hipoxia en la bajura, es decir, donde claro, la presión es baja, no tenía lógica. Entonces ahí me llamó el interés, es decir, está haciendo hipoxia, y por eso comenzamos a hacer protocolo también del tema hipóxico, utilizando diuréticos para ayudar a ese corazón a que respire mejor. Fue algo que llamaron, entonces dijimos, nos vamos, y gracias a ello entraron los colegas, el doctor Diego Ángelo Campos, la doctora Daniela Durán, la doctora Pérez, Corina, que se sumaron, porque al final yo casi iba solo, y ahí Fegabeni fue el que nos dio todo el apoyo con el tema de darnos hotel, de darnos cabida, y desde que llegamos, bajamos del avión y comenzamos a atender pacientes, a reconocer la enfermedad, a verla la enfermedad. Y yo me acuerdo como si fuera ayer cuando llegué, y la primera llamada que tuve ya fue de mi madre. ¿Qué estás haciendo allá en el horno, digamos, no? Y yo digo, mamá, esto es no, para lo que nos hemos formado. Claro. Y si no lo podemos solucionar, ¿cuándo lo solucionamos, no? Y si nosotros no venimos acá, ¿quién iba? Y siempre lo digo, ¿no? A una guerra tiene que ir los soldados, ¿no? Para eso están preparados. Y en un problema de salud somos los médicos que tenemos que dar la cara. Claro, primera vez que escucho eso de que para una hipoxia puede ser los diuréticos. Sí. En este caso también, en el caso del COVID, claro que funciona. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que el virus funciona y se liga muy bien a una enzima convertidora de angiotensina, ya una ECA, y dentro eso hace que el virus pueda entrar más fácilmente a la célula. Por ejemplo, en los pacientes hipertensos utilizamos la furosemida, que es un diurético. Si nosotros hacemos la analogía en Bolivia, por ejemplo, cuando uno llega del exterior reteniendo líquido, ¿qué es lo que sucede? El corazón trabaja por demás tratando de oxigenar, entonces mete mucha sangre al pulmón
y lo encharca al pulmón, es decir, le mete mucha sangre tratando de traer más oxígeno del pulmón. Entonces, ¿qué se hace en un paciente que llega del exterior, que tiene un edema agudo de pulmón? Lo primero es el diurético, ¿no? Trabajamos con el diurético para bajar esa presión. Qué interesante lo que me está diciendo. Ahora, ¿cómo hemos aprendido, ¿no?, de este problema del COVID? Cuando decían, a los gorditos les ataca más. No es que sean gorditos, pueden ser gorditos, flacos, pero que tienen colesterol alto, triglicéridos altos. Por eso es que están recomendando incluso el omega 6, o el omega 3, perdón. En realidad, cada paciente es un mundo nuevo, pero lo que nos demuestra el COVID ahora es que los pacientes que no son muy cuidadosos con su vida, no son muy disciplinados con su vida, no hacen deporte, el tema del triglicérido va en relación con la actividad física. Todo el mundo piensa que el triglicérido va en relación directa con comer una buena carne con grasa, y no es así. Un triglicérido son 3 azúcares que se quedan en la sangre, que se lo guarda para que tú puedas utilizarlo deportivamente. Si no lo utilizas, ese triglicérido obviamente se va a transformar en grasa. Entonces la actividad física, el deporte está importante. Fíjese que en el caso del COVID, la gente está encerrada en casa, y yo tengo pacientes que han debutado con crisis hipertensivas. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a caminar, a hacer deportes y todo lo demás, y actualmente no lo hacen, y eso genera que va a haber, en las enfermedades crónicas, va a haber un gran problema. ¿Por qué? Porque saliendo de este post-COVID vamos a tener mucha gente hipertensa, diabético, con cuadros más complicados, ¿no? Exacto, porque además ha habido muchas personas que, como usted mismo lo dice, se han encerrado en la casa y se han dedicado a comer, no se han movido. Y este problema evidentemente es a raíz del encierro en el que hemos estado. Por eso pregunto, ¿las cuarentenas son buenas en este caso? Por eso, la cuarentena es una medida que quiere romper, o quería romper, el eslabón inicial, que era el contagio masivo, para que no se vea desbordado el sistema de salud. Inicialmente fue bien en Bolivia, digamos, fue sometida tardíamente, porque cuando se rompió el primer círculo, que fue en China, hay declaraciones ahora, uno que sigue leyendo, el 31 de diciembre ya sabían que esto se venía, ¿no? Entonces, a nosotros, cuando nos notifican el 15 de enero, comienzan a tomar medidas. Entonces, hemos sido muy tardíos en esa reacción. Bolivia cerró, trató de controlar, pero no nos dimos cuenta que había otras cosas que no conocíamos del virus, como ser la carga viral, ¿no? Entonces, definitivamente, al inicio la cuarentena ha sido un éxito, pero ya después saber reconocer a los pacientes y poder decir, como lo decimos ahora, los niños y los jóvenes no tienen complicaciones muy grandes, las pasan como un resfrío. Yo he tenido el niño menor de edad que hemos tenido, es de 25 días de nacido. Se contagió con un enfermo que atendió el parto en Santa Rosa, ¿no? Y ese doctor falleció en Santa Rosa, ¿no? Y este niño de 25 días de recién nacido hizo cuadro, lo tratamos coordinando con los pediatras en La Paz, que siempre nos han apoyado mucho, ¿no? Y en 2 días salió del cuadro. Estuvo bien. Estuvo bien. Entonces los niños, los jóvenes, que son la mayor población, son los que responden mucho mejor al virus. Lo hacen mucho mejor. El problema está en las personas mayores de 40, y es por eso que tenemos que saber segmentar. Los mayores de 40 para adelante, el cuadro es más difícil, el cuadro es más torpe, más si tienen diabetes, más si tienen, no hacen deporte, son gorditos, porque tienen más receptores justamente en el tema del IECA, que está ahí al lado, ¿no? Entonces, por eso es importante decir, yo hasta me hago la pregunta, debería haber una discusión epidemiológica en el sentido, estamos generando una generación frustrada. Los niños ya no van al parque, los niños no van a la piscina, los niños no hacen deporte. No, yo en casa con mis hijos trato de hacerlos en la noche un poco de ejercicios, pero ¿qué generación estamos generando? Sí, esas son los que van a generar la inmunidad grupal. ¿Por qué hay que asociar? Exacto, eso voy, querido doctor, porque finalmente ni siquiera han salido a tomar sol, y se está promocionando el hecho de que por lo menos consuman la vitamina D3, ¿no es cierto? Claro. Para ayudar a su sistema inmunológico, pero en esa etapa en la que nadie podía salir, sábados y domingos menos, ha sido muy complicado realmente para muchas personas. Claro, lo que pasa es que, fíjese, a nivel mundial, el único municipio que quería determinar que vaya a tener una inmunidad grupal era Loreto, en Iquitos, Perú.
pero por la terapéutica y por otras cosas no han podido certificar una inmunidad grupal. Y aquí viene la lógica, ¿no? En Bolivia, más del 75, casi el 80% son niños y jóvenes. Entonces, ¿cómo podemos generar, ahí está, perfecto, cómo podemos generar la inmunidad grupal en nuestro país ahora? Yo pienso que tenemos que hacer un reanálisis de que las personas que menos se complican son los niños y los jóvenes, y hay que comenzar a sacarlos gradualmente, ¿no? Hay que comenzar a activar las actividades, ya sean de colegio o ya sean de centros de recreación, para que vayan estando en contacto con el virus y vayan generando la inmunidad grupal, porque no vamos a poder generar una inmunidad grupal en La Paz, en el eje, hablan, porque no es lo mismo provincia que el eje de Bolivia, ¿no? Fíjense que Trinidad en este momento tiene actividades recreacionales, parques y todo lo demás, y salen sin barbijo, y Trinidad va a entrar en una inmunidad grupal, pero en este lado tenemos que ir gradualmente, llevarlos al karate, llevarlos, para que podamos llegar a enero, febrero, que es cuando comienzan las actividades estudiantiles, y ya comiencen a ingresar a la actividad. ¿Por qué? Porque si yo no tengo más del 65% de mi gente con contacto con el virus, no va a haber inmunidad grupal. A ver, viendo lo que pasa en nuestro país y lo que está pasando en este momento en Europa no han hecho eso, porque han salido hasta niños, jóvenes, todos sin barbijo incluido, pero ahora estamos viendo este problema de la segunda ola. Claro, en Europa la diferencia, diferentes sectores hay que ver, ¿no? Porque hay lugares donde definitivamente ni hicieron aislamiento, sí, por si las dudas, ¿no? Entonces, en el caso de Bolivia, sobre todo de Bolivia, que hemos tenido casos importados inicialmente y sí, ahora tenemos casos locales, lo que hay que hacer es una contaminación gradual para que tengamos la contaminación natural. A ver, ¿no? Permítame, vamos a ver esta nota de Europa y vamos a seguir hablando de esta contaminación gradual que usted me está hablando. Por favor, veamos esta segunda ola en Europa. Prácticamente la totalidad de las naciones europeas han visto cómo, a pesar de reducidos los niveles de propagación del virus, tras un riguroso confinamiento por 2 meses, los casos se han vuelto a disparar en cuanto a las actividades habituales han sido retomadas. Francia se encuentra en una situación grave, con más de 41.000 casos registrados en las últimas 24 horas. Rompió un nuevo récord de contagios diarios y el país se acerca a la barrera del 1.000.000 de casos. El empeoramiento de la pandemia ha obligado a las autoridades francesas a declarar un toque de queda en al menos 38 departamentos de Francia. En Italia, los bares y restaurantes se cierran a las 18 horas, así como los teatros, cines, gimnasios y piscinas, en un intento del gobierno de frenar la curva de contagios para evitar un nuevo confinamiento y salvar el periodo navideño. Aunque se ha evitado el toque de queda nacional, esta medida ya existe en algunas regiones como Lazio, cuya capital es Roma, Campania, Sicilia, Calabria y Lombardía. Se da la potestad a las regiones de cerrar aquellas áreas donde pueda haber aglomeraciones a partir de las 21 horas. Tomando en cuenta las últimas cifras preocupantes, prevén el cierre de gimnasios, piscinas y balnearios, así como de centros culturales, sociales y recreativos. El gobierno español lleva semanas intentando evitar confinar el país a nivel general, pues otro encierro supondría un golpe casi definitivo a una de las economías más afectadas por la cuarentena en la zona euro, debido a su gran dependencia del turismo y los servicios de restaurantes y bares. El principal problema epidemiológico del país sigue permaneciendo en Madrid y se recomienda salir de casa solo para lo necesario, pues se ha podido corroborar que en un país de tanta tradición en las reuniones sociales como es España, esto ha significado el principal problema, pues serían las reuniones familiares las principales causas de la expansión de la enfermedad. Mientras que en República Checa llama especialmente la atención el panorama, pues en las últimas horas se ha registrado un récord de casi 15.000 contagios. Ante la situación, las autoridades han ordenado al ejército checo levantar un hospital con capacidad de 500 camas. Esta instalación entrará en funcionamiento si se cumplen los peores vaticinios de la pandemia y el sistema hospitalario se colapsa. Temen que esto pueda ocurrir la segunda semana de noviembre. Y por supuesto que toda esta situación que se vive en Europa se convierte en una preocupación para los bolivianos, pues la ciudadanía asegura que son vaticinios para tomar medidas de prevención lo más pronto posible.
Demos esas cifras más, por favor, a nivel mundial. ¿Cuántos casos de contagio activo en este momento hay? Estamos hablando de 42.916.971. Muertos en todo el mundo, 1.152.770. Ayer creo que ha sido el peor día a nivel mundial por la cantidad de casos, ¿no? Estamos hablando de 465.319 casos y de esto la mitad solamente en Europa. Ahora, doctor, a propósito, viendo lo que está pasando allí en Europa, que se están volviendo a encerrar, que eviten el salir a la calle, y nosotros estamos hablando con usted de contaminación grupal. ¿Para qué? Para hacer inmunidad. ¿Esa inmunidad de rebaño? Exactamente. La inmunidad. ¿Cómo? A ver, aconséjenos, por favor. ¿Qué es lo que sucede? Haciendo el análisis de tus números, en el mundo actual, las infecciones que tenemos nos reflejan que tenemos un 2% de letalidad de la patología como tal. Sí. ¿Ya? Es un número muy alto porque en realidad el número es de 0.5 a 1%. ¿Y qué es lo que sucede? Las personas se van a enfermar. Ya hemos pasado los eslabones donde podíamos haber controlado al virus. Es decir, el virus se ha vuelto parte del ambiente. Por eso la misma OMS vuelve a repetir, a decirlo, que esto ya es una endemia, y es más, lo clasifican como sindemia. ¿Por qué? Porque dice, es una enfermedad que conjugada a enfermedades de base produce muerte. Entonces sí es una sindemia, porque no a todos, a los que estamos normales, les va a causar un problema. Entonces, ¿qué sucede? Ponte, la gente joven, ¿dónde va? La gente joven va a los gimnasios, ¿no? O va a las canchas de fútbol, de básquet. Si uno va al gimnasio, va a la cancha de fútbol, a la cancha de básquet, a la natación, si va. La piscina, por ejemplo, es clorada, por lo cual se demuestra que en la piscina, que contiene el tratamiento correcto, el virus no se reproduce. Oh, qué buen ¿No detalle. Entonces, qué buen detalle. Es que hay esos estudios que ya están saliendo a la realidad. Entonces, si yo a esas personas les doy su lugar y dónde van a ir, la contaminación no va a ser masiva. ¿Cuál es la diferencia? Que abrieron, lo primero que abrieron en Europa fueron los restaurantes y los bares por el tema del turismo. Claro. Y ahí económico, y ahí se congrega un montón de gente de todo tipo, además, y de toda edad, porque no es para cierto tipo de edad, ¿no? Entonces, en este sentido, vos no puedes llegar a saber si está enfermo. Y aquí viene una cosa bien importante ligada a la salud deporte. Una persona que esté enferma va al gimnasio. No va a ir. Una persona que esté mal no va a ir, más con las características de lo que te transmite el COVID, más con las secuelas que tienes del COVID. Una persona que ha hecho una fibrosis, ¿tú crees que va a ir al gimnasio, va a ir a hacer su taekwondo? Entonces, gradualmente esas poblaciones tenemos que segmentarlas. Los niños, qué actividades son importantes para ellos y cómo se van a contaminar bajamente para que no genere. ¿A quién tenemos que proteger? Lo dijimos en uno de tus programas. Tenemos que proteger a las personas mayores de 40 años que tengan enfermedades. Mi grupo, ¿no? Mayores de 40 años. Claro, sí, pero señores. De 40 para arriba va cambiando. Más o menos yo lo hago una analogía con el tema de las mujeres embarazadas, ¿no ve? Cada vez que más edad tienes, mayor posibilidad de tener un hijo con un síndrome de Down. Lo mismo sucede en el COVID. A mayor edad, mayor posibilidad de complicarte. Es así de sencillo. Mientras más edad tienes, más complicaciones puedes permitir o darte. Es decir, los pacientes que nosotros hemos tenido, tenemos más de 11,000 pacientes tratados, ¿no? Y como te digo, lo tenemos en Salta, tenemos en Jujuy, tenemos en Brasil, ¿no? Pacientes que nos llaman. En todos estos grupos, los que generalmente tienen a complicarse son los mayores de edad. Entonces, ¿a quién hay que atacar? Esa es la pregunta. Fíjate, no es lo mismo, nosotros somos 12 millones de bolivianos. No es lo mismo cuidar a los 12 millones de bolivianos que cuidar a 1,5 millones, 2 millones de bolivianos. ¿Por qué? Porque la población que se complica es el 10 al 20% de la población general. Entonces, para mí es mucho más fácil asumir medidas como hacer medidas de tratamiento, medidas de inmunidad, de control de inmunidad a estas personas para salvar a esas personas que hacerlo desde el niño que ha nacido recién nacido, ¿no? A ver, volvamos. Ha dicho usted que niños y jóvenes son los que tienen menos complicación si es que contraen el COVID-19. Exactamente. ¿Tendrían que salir con barbijo, sin barbijo?
No, tendrían que salir con barbijo por el tema de la carga viral. Ya. Y además que nosotros no tenemos un letrero quién está contaminado, claro, y quién no. Porque lindo sería tener un sensor, decir, él tiene COVID, claro, y él no. Ahora, eso no existe, pero si, ¿no?, se pone a hacer deporte, ¿va a tener que forzosamente utilizar el barbijo también? Ahí comienza la contaminación natural. Ajá. Cuando yo me quito el barbijo, cuando me quito el barbijo, no voy a estar en contacto en los gimnasios, yo estoy yendo al gimnasio. Claro, y además va a tener los sistemas de máquina a máquina, claro, entonces no voy a generar una carga viral alta, si es que hubiera algún caso, porque te vuelvo a repetir, esa persona que se enferme no va a ir. Entonces, una persona enferma no tiene que ir al gimnasio. Y eso hay que, a la población, con mucho cariño y con mucho respeto, nosotros tenemos que ser conscientes de que a la persona que estamos tratando, tenemos niños, tenemos adultos, esas personas, las que tienen mayor riesgo, son las personas mayores. Entonces, si yo estoy enfermo, si yo me siento mal, y si yo no sé si tengo COVID o no, no tengo que salir. Yo tengo que quedarme en casa, tengo que comunicar, tengo que tratarme y no generar otra cosa, porque yo lo vuelvo a repetir, es una irresponsabilidad que una persona enferma salga. Claro. Y ahí viene la solidaridad también, ¿no? Tenemos que saber detectar a esas personas que no pueden salir, que tienen, para ayudarlas, ¿no? Muy bien, bien lo que me está diciendo. Cuando usted esté haciendo deporte, obviamente si tiene el distanciamiento responsable, puede quitarse el barbijo para poder hacer bien sus ejercicios, ¿no? Porque también con el barbijo es muy complicado. Doctor, gracias. Yo creo que vamos a volver a conversar en una próxima para seguir hablando acerca de esta inmunidad y este contagio grupal. Y no quiero despedirlo sin antes felicitarlo, porque sé que usted ha recibido hoy un importante reconocimiento, nos lo puede demostrar, claro que sí, de la asociación o de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Vean ustedes, por su labor como médico, un médico que ha brindado desinteresadamente su trabajo yéndose a Beni, ha perdido hasta su trabajo por eso, ¿verdad, doctor? Así no estamos. Quiero recordarle, qué dolor, pero es que lo sepa la población, ¿sí? Que lo sepa. Usted con mucho cariño se ha ido a Beni a ayudar a la población. Felicidades. Mire, yo soy el agradecido, lo digo en la asamblea, lo dije hoy día. Definitivamente tenemos que actuar con amor, tenemos que desprendernos de cualquier odio, de cualquier rencor, y el COVID nos pone a prueba hoy de qué clase de seres humanos queremos ser. Exacto. ¿No? Y el agradecimiento, definitivamente, esto es un símbolo para todos los que me han acompañado, todos los que nos han escuchado, a la familia, a mi esposa, a mis hijos, es decir, momentos difíciles hemos pasado. Quiero aprovechar este tiempo y al doctor Juan Rafael Valle, un neurocirujano que falleció, una gran persona. Vaya, sí. No pudimos estar con él porque estábamos justamente en Santa Rosa, ¿no? Lastimosamente cuando llegué allá me comunicaron y no pudimos estar con él. Entonces hemos perdido mucha gente y eso nos tiene que enseñar a ser más humanos. Totalmente. ¿No? Doctor. A querer más a la gente, el amar más a la gente. Sin salud no hay vida. Sin salud no hay vida. Entonces, ¿qué tenemos que luchar? El bien mayor, que es la vida, y esa vida tiene que ser del profesional médico para toda la gente, y todos también nos tienen que ayudar, porque la salud no solo depende del médico. Exacto, y tiene usted toda la razón. Yo digo, en medio de todo el dolor que hemos pasado, algo bueno hay que sacar de este momento del COVID. Estamos aprendiendo recién a comer bien, a alimentarnos bien, a cuidarnos. Nos falta solamente la parte del deporte, evidentemente, ¿no? Tenemos que un poquito más disfrutar esa parte. Gracias, doctor. Ya tendremos oportunidad de seguir hablando sobre eso. No, yo muy agradecido. Hagan deporte, les recomiendo a la gente, vaya al gimnasio, cambiemos estrategias, mejoremos, porque tenemos que pensar qué mundo le dejamos a nuestros hijos. Exactamente. Que le vaya muy bien, querido doctor. Muchísimas gracias. Que le vaya bien.